Bien, saludos y bienvenidos a todos. Continuamos entonces con el tema enseñanza y aprendizaje de las matemáticas usando Microsoft Excel. En este caso tenemos la situación 2, registro de calificaciones con promedios ponderados. Los conceptos matemáticos a trabajar son los siguientes: cálculo de medias aritméticas o promedios, cálculo de medias o promedios ponderados, introducción a operaciones lógicas, sintaxis matemática y representación gráfica de la información. Bien, en esta parte tenemos entonces el esquema con el cual vamos a trabajar. En primer lugar tenemos en esta parte izquierda la lista de los estudiantes que van a ser evaluados. Aquí en la parte superior tenemos los ítems. Aquí pueden ir los parciales o los temas de una determinada materia. Aquí en esta columna tenemos la media o promedio, en este caso va a ser el promedio ponderado. Tenemos otro ítem que son los trabajos de investigación. Tenemos la nota final. Tenemos una nota definitiva después de analizar algunas otras características. Y tenemos la parte de si el estudiante promociona o no en el curso. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? En esta fila 4 tenemos la lista de puntuaciones máximas, las calificaciones máximas obtenidas en cada ítem, en cada parcial de esta materia. También la nota final máxima. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para calcular la media o promedio ponderado? Considerando que cada ítem, cada parcial, tiene un peso porcentual. En este caso, para el primero es de 30%, el segundo 30% y el tercero 40%. Esos son los pesos porcentuales. Entonces, para calcular el promedio ponderado o la media aritmética, utilizaremos esta fórmula y veamos cómo vamos a analizarla. Bien. Aquí tenemos entonces la fórmula. ¿Y cómo vamos a escribirla? Primero escribimos el signo igual. Luego hacemos el paréntesis. Luego en nuestra fórmula viene la celda C4 que está aquí. Luego viene la multiplicación por 10 entre 16, que es el puntaje máximo. Todo eso lo cerramos en paréntesis y lo multiplicamos por el peso porcentual, que es 30%. Recordemos que 30% es 30 entre 100. Y dividir 30 entre 100 es 0,3. Bien. Luego sumamos la celda D4, que es esta que está acá, y lo multiplicamos por 0,3, que sería el 30%. En este caso sería antes del 0,3, 10 entre 10. Acá ha sido 10 entre 16. Acá sería 10 entre 10. Pero 10 entre 10 es 1, por eso ya no se lo coloca. Bien, luego sumamos más la siguiente calificación que está en esta celda E4 y lo multiplicamos también por 10 entre ese puntaje máximo que es 16. Todo esto lo multiplicamos por el 40%, que numéricamente es 0,4. Bien, hacemos luego de ello Enter y se va a calcular aquí el promedio ponderado. Podemos copiar esta fórmula a esta celda con un simple control C y aquí control V. Una vez que hemos copiado acá, podemos hacerlo control C, control V y ya queda. Entonces ahora podemos arrastrar hacia abajo para copiar la fórmula que está en esta celda F6.
Entonces podemos hacer así. Para copiar la fórmula nos posicionamos en esta celda hasta que aparezca el símbolo más en la parte inferior derecha. Hacemos clic y arrastramos hasta el último. Soltamos y se va a copiar la fórmula y calcular los promedios ponderados. Bien, entonces ya hemos calculado los promedios para cada uno de estos estudiantes. Bien, ahora nos tocaría trabajar, antes de pasar a la nota final, recordemos que va a haber un momento donde vamos a colocar aquellos estudiantes que hayan presentado un trabajo de investigación. A ellos le colocaremos una X. Bien, entonces ahora para calcular la nota final, en este caso el encargado elige un criterio. ¿Cuál es ese criterio? Bien, veamos la fórmula. Nos dice que para calcular la nota final escribimos, como siempre, antes de una fórmula, igual redondear. Vamos a redondear. Redondear punto menos significa que va a redondear hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué celda va a redondear? La que está mencionando acá. F6. Esta es la celda F6. Y punto y coma, luego escribimos 0 para redondear a 0 decimales. O sea que quede como un número entero. Y hacemos enter y se redondeó. Aquí está, 7,49 redondeado a 7. Notemos algo interesante, por ejemplo acá, pero antes de hacer eso, obviamente tenemos que copiar la fórmula. Nuevamente nos posicionamos en la parte inferior derecha y arrastramos para copiar la fórmula hasta el último. Hacemos enter y listo, está calculado. Ya está. Entonces ahora verifiquemos. Por ejemplo acá, miren, 6,4 ha sido redondeado a 6. 4,89. Si redondeamos por defecto, quedaría redondeado a 5, pero como está redondeado con redondear punto menos hacia abajo, entonces justamente se redondea al 4. Ahí tenemos la comprobación de que la fórmula ha sido correctamente realizada. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente columna, que titula nota definitiva. Nota definitiva. Entonces esta va a ser la nota definitiva considerando si un estudiante, luego de tener un promedio en base a sus notas parciales, ha presentado un trabajo de investigación y eso se va a considerar en su nota definitiva. Y para ello vamos a aplicar esta fórmula. Veamos. Escribimos igual si es una función muy importante que indica lo siguiente. Indica que si se cumple la condición que está en esta expresión antes del punto y coma, si se cumple esa parte, va a ejecutar esta segunda parte antes de la siguiente coma decimal. Perdón, punto y coma decimal. Y si no se cumple, ejecuta esta segunda parte. Entonces, en nuestro caso, tenemos lo siguiente. Si, igual si, paréntesis, G6 es esta columna, ¿sí? Aquí estamos, miren, A, B, C, D, E, F y G. Aquí está, G. Si G6, que es esta celda, si G6 es esta celda, es igual a la expresión X, entonces se va a cumplir esta expresión. ¿Y cuál es esa expresión? La de redondear más redondear hacia arriba. Es decir,
redondear la celda F6, por eso se escribe redondear punto más F6, que es esta celda, recordemos A, B, C, D, E, F, acá está F, redondear F6 a 0 decimales, hacia arriba y con 0 decimales. Si no ocurre esto, que G6 tenga la expresión X, entonces se realizará esto. Si no ocurre, se realiza la segunda parte. ¿Cuál es esa segunda parte? Redondear punto menos. ¿Quién va a ser redondeado? La celda F6, que justamente es esta celda, pero se va a redondear hacia abajo. ¿Cuántos decimales? 0 decimales. Por eso se pone entre paréntesis la celda a redondear y cuántos decimales, 0 en este caso. Colocamos, escribimos el siguiente paréntesis y el último también, hacemos enter y aquí se actualizó. Entonces aquí tenemos ya la nota definitiva considerando si este estudiante ha presentado un trabajo de investigación y por ello tiene un mérito en su calificación. Bien, veamos, entonces acá copiamos la fórmula, nuevamente nos posicionamos en la celda hasta que aparezca el signo más en la parte inferior derecha, arrastramos hasta el último dato y soltamos y listo. Se copia toda esta fórmula a cada uno de los datos. Muy bien. ¿Cómo comprobamos esto? Por ejemplo, veamos en el primer caso. Dice, si G6 es igual a X, aquí está, G6, acá sí es X. En ese caso, redondear más, si pasa eso, en este caso sí sucede, redondear más hacia arriba, ¿quién? F6, 7,49, normalmente por defecto se redondearía a 7. Pero como tiene el mérito de haber presentado su trabajo, se redondea, ¿no? Como tenemos acá, vamos a ver, se redondea hacia arriba y por eso su calificación es 8. En el segundo caso, veamos, aquí no ha hecho el trabajo de investigación, no ha presentado, entonces no tiene el X. Si G7, en este caso G7, es igual a X, pasaría a esto que está acá. Pero como no sucede acá, no sucede esta condición inicial, entonces va a ser la segunda parte de la expresión, después del punto y coma, que es redondear menos, o sea, redondear hacia abajo. Sería F7 con 0 decimales. Aquí está, 6,44 hacia abajo 6. ¿Sí? Entonces, claro, por defecto también esto quedaría 6, pero analicemos por ejemplo este caso. En este sí ha presentado, este que no ha presentado está redondeado hacia abajo y así sucesivamente cada uno de los datos. Muy bien, ahora vayamos a la siguiente columna. Vamos a analizar si el estudiante promociona o no promociona. Y para eso vamos a poner una expresión, apto y no apto. Entonces, ¿cómo trabajamos con la siguiente fórmula? La que está por aquí. Ya. Entonces, nuevamente trabajamos con la función condicional. Sí, igual sí. Que se cumpla esta expresión. Si se cumple esta primera parte, se realiza esta expresión. Se ejecuta. Si no, esta segunda parte. Esta de acá. Entonces, en este caso dice, sí, se cumple esto. ¿Y qué es esta expresión? Es que o bien, la función o significa que estas dos expresiones o se cumple una o se cumple la otra. Una de ellas, o se cumple una o se cumple la otra. En este caso, sí. O se cumple la primera o se cumple la segunda. En ese caso, se ejecuta esta primera parte. Si no se cumple nada de esto, se ejecuta esta segunda parte. Entonces veamos, dice acá, sí.
igual si o C6 que es esta parte, es menor que 10, en este caso es mayor que 10, no se cumple, o C6 es menor que 10, o I6, que es esto, o I6 es menor que 5, tampoco se cumple. Si se cumple eso, escribimos, si se cumpliera uno de estos dos, escribimos no apto, pero no se cumple, entonces se va a ejecutar esta segunda parte, que es apto. Por eso aquí, veamos y hagamos enter, debe salir apto. Y ahí está, salió apto. Y de igual modo, copiamos esta fórmula hacia abajo para todos los datos. Arrastramos y soltamos. Trabajaremos entonces la siguiente columna, esta que está por acá. Aquí podemos colocar categorías. Cada uno puede establecerlas de acuerdo a su estilo. En este caso, hemos puesto estas categorías: I, nota insuficiente; SF, calificación suficiente; B, calificación buena; N, calificación dentro de lo normal; y SB, una calificación muy buena o súper buena. Entonces, para poder calcular o realizar esa categorización, vamos a usar esta fórmula. Bien, veamos, acá tenemos la fórmula para esta celda en principio. Bien, entonces dice acá lo siguiente: igual, escribimos igual si, vamos a ver, ahí lo tenemos, igual si se cumple esta primera expresión, siempre la función si está separada por punto y coma. Tres expresiones separadas por punto y coma. Nos dice, si se cumple esta primera expresión, que es que C6, o sea, este valor C6 es menor que 10, escribimos o se va a escribir la letra I. Si no se cumple esta expresión, va a ocurrir esto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Nuevamente, si I6, que es esta celda, I6, es menor que 5, entonces se escribirá la letra I. Y si no ocurre eso, nuevamente, si I6 es menor que 6, se escribirá SF. Y si no ocurre esa expresión, ocurrirá esto. Si la celda I6 es menor que 7, entonces, si ocurre eso, si se cumple eso, se escribirá la letra B. Y si no ocurre esa expresión, se ejecutará esta expresión. ¿Cuál es? Que si I6, nuevamente, I6 es menor que 8,5 en este caso, I6 menor que 8,5, entonces se escribirá N. Y si no ocurre ello, se escribirá la letra o las letras SB. Y luego de eso escribimos todos los paréntesis. 1, 2, 3, 4, 5 paréntesis. Y hacemos Enter. En nuestro caso podemos ver claramente, a ver, que va a salir N, ya hemos visto, miren. Ahí está, sale N. Y precisamente porque está en esta parte, si nos decía, por ejemplo acá está. Si I6, que es esta parte, vamos a colocar de nuevo para poder analizar. Ahí está. Si I6 es menor que 8,5, y es verdad, esta celda es menor que 8,5, entonces si se cumple, se escribe la letra N. En este caso sí se cumple, por lo tanto se escribe esa letra. Si no se cumple, se hubiera escrito SB. Y así, hacemos Enter y sale la letra. Entonces luego copiamos, como ya sabemos, arrastrando el mouse, previo de percatarse de que salga el símbolo más en la parte inferior derecha. Arrastramos hasta el último dato, hasta aquí,
y soltamos. Y ya está. Y ahí tenemos las diferentes categorías. Bien, veamos ahora. Analicemos esta parte. Miren, aquí lo que podemos calcular es la cantidad en nuestros resultados globales, la cantidad de alumnos aptos o aprobados, podría decir alguno, y no aptos o desaprobados o que no pasan. Entonces, ¿cómo calculamos ello? Fácil, vamos a ver. Bien, miren, en esta celda, que es esta celda que está acá dentro de la columna B, en este caso sería B21, ¿ya? Vamos a analizar la fórmula, está por acá. ¿Qué dice esa fórmula? Vamos a contar, acá está, vamos a ver, ahí está. Contar sí, igual, escribimos la expresión igual. Bien, vamos a ver. Ya está, ahí que se vea todo. Contar sí, contar punto sí, paréntesis, y vamos a seleccionar el rango de datos desde la celda J6, dos puntos, hasta la celda J17 que está acá, miren, J6 hasta la celda J17. Escribimos eso, J6, dos puntos, J17. Pero para poder bloquear las celdas y no haya ningún movimiento inadecuado, vamos a escribir el símbolo del dólar antes de la letra J y después de la letra J, y lo mismo acá. De esa manera podemos hacer que la fórmula se ejecute adecuadamente. Entonces, contar sí. Dice, contar estas celdas desde la celda J6 hasta la J17 que está acá. ¿Y cuál es la condición? Aquí en la segunda parte se escribe la condición. La condición es A21. ¿Y quién es A21? A21, recordemos que es esta celda A, la columna A, apto. Entonces, contar desde la celda J6 hasta la J17 si tiene la expresión A21 que es apto. Si está escrito apto, se cuenta. Bien, hacemos enter y ya está. Sale acá, lo hemos colocado acá. Vamos a ver, ya lo tenemos. Y así ya podemos contar fácilmente. Y ahora la expresión para la segunda, para esta parte, sería la misma. Veamos. Vamos a ver. Ya está. Por ejemplo, tenemos por acá. Para el apto nos sale 7. Para no apto escribimos nuevamente la fórmula. Aquí está. Mira. Estamos por si acaso acá. Celda AB B22. Y vamos a contar los no aptos. En este caso dice no apto. Entonces en esta celda nos ubicamos, ¿sí? Y vamos a ejecutar nuestra fórmula. Y esa está por acá. Contar sí, otra función de Excel, se escribe igual contar punto sí, el rango de J6 a J17 nuevamente, acá está, J6 a J17, se escribe J6, dos puntos, J17, se coloca también el símbolo del dólar, como se explicó anteriormente, punto y coma, y luego se escribe la condición, y la condición es lo que está escrito en la celda A22, de acá está, la celda A22, que es esta de acá, dice no apto. Entonces va a contar todas las celdas donde esté la palabra o la frase no apto. Muy bien, y listo, hacemos enter y ya está.
Entonces, si nosotros verificamos, acá tenemos apto 7. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y no apto 5, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y luego vamos a contar también, vamos a ver, vamos a contar las diferentes categorías de acuerdo al criterio que establezca cada uno. Esto es solamente un ejemplo, ¿correcto? Otra vez utilizamos la función contar sí. Primero para la I, que es aquellos que tienen calificación insuficiente. ¿No? Vamos a ver. Vamos para allá. Entonces, ubicados en esa celda, ya vimos, lo verificamos en esta celda, ¿sí? Nos vamos a su fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Aquí está. Contar sí. Contar punto sí. Se escribe igual contar punto sí paréntesis. Vamos a contar desde la celda K6, que está acá, K6, hasta la celda K17. K6 hasta la celda K17, colocando, como hicimos antes, el símbolo del dólar en las letras para hacer que no se muevan y los cálculos salgan adecuados. Dentro de ese rango de celdas vamos a contar todas aquellas que tengan esta expresión D21. ¿Y quién es D21? Esto que está acá. Aquí está. 21 y esta es la columna D. D21. Y en esa celda D21 está la expresión I. Entonces va a contabilizar en ese rango todas las celdas que contengan la letra I mayúscula. Entonces fácil, se hace un enter y ya está. Y luego simplemente arrastramos para copiar la fórmula, así, siempre recordando que debemos considerar tener el símbolo más, el símbolo de suma, y arrastrando hasta cubrir todos los datos. Soltamos y ya está. Y así se va a calcular y se va a contar cada una de las categorías. Por ejemplo, I de nota insuficiente, calificación insuficiente son 5. Veamos, comprobemos. 1, vamos a ampliar esto. A ver, comprobemos. Miren. Y son 5. Acá está. Y 1, 2, 3, 4, 5. Nota suficiente, ¿no? Nota suficiente. 2. Aquí está. 1, 2. Bueno. B. Aquí tenemos uno solo. Normal N, 4. Acá está 1, 2, 3, 4. Y muy bien. No hay, por eso sale 0. ¿Sí? Entonces está verificado. Muy bien, con eso terminamos y nos vemos hasta la próxima.